Comenzamos la entrevista de los miércoles. Buenas noches de nuevo. Vamos a seguir hablando de actualidad, de noticias, de temas relacionados con Hellín, todo lo que va pasando en las últimas horas. Queremos esta semana nombrar uno relacionado con el medio ambiente, con las zonas verdes de nuestra ciudad. Ya se habló, de hecho, en el Pleno hemos podido ver, dentro de los ruegos y preguntas, un concejal de Ciudadanos le preguntaba precisamente al concejal de Medio Ambiente qué pasaba, ¿no?, con esta plaga de oruga procesionaria que en Hellín, al igual que en otros muchos municipios, por las circunstancias climáticas extraordinarias que estamos teniendo en este año, están inundando algunas zonas verdes de las zonas urbanas y también zonas rurales donde hay pinos y este tipo de vegetación. Hemos querido precisamente hablar con el concejal de Medio Ambiente que nos hable de este tema en concreto, para ver las actuaciones municipales, y también aprovecharemos para hablar de algunos otros asuntos, aunque sea por encima. Tenemos aquí a Julián Martínez, concejal de Medio Ambiente. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, digo que es se habla todos los años de esta procesionaria, en mayor o en menor medida, pero parece ser que este año, como decíamos, ¿no?, por el calor que está haciendo, por las condiciones que tenemos excepcionales de climatología, parece ser que se ha reproducido más de lo normal y se puede considerar que tenemos una plaga, ¿no?, en nuestro territorio. Sí, lógicamente la procesionaria es un insecto con el que convivimos año tras año, pero que este año las cuestiones climáticas que nos han acontecido a lo largo tanto del otoño como del invierno, no solo es que han facilitado el afloramiento de una mayor cantidad de esta plaga, de estos insectos, sino que además se han adelantado varios meses en el tiempo. Con lo cual, es preocupante la situación actual que tenemos en este momento y también la futura que nos queda hasta que llegue el verano, en el cual ya este insecto se ha transformado en una mariposa, tiene la transformación que le corresponde y que lógicamente ya deja de ser un problema para los ciudadanos, puesto que esa problemática que puede ocasionar en el estado de oruga ya no es tan elocuente como podemos estar sufriéndola en estos momentos y teniendo esas consecuencias negativas de personas, niños sobre todo, y algunos animales que pueden verse afectados por esos problemas tóxicos que presenta determinados componentes del organismo de esta oruga. Uh-huh. Ya sabemos que nosotros, por ejemplo, ahora veremos unas imágenes, pero por ejemplo tenemos un parque urbano, ¿no?, que es la verdad es que la envidia de muchas otras ciudades, que lógicamente también tiene sus inconvenientes, ¿no?, tiene su flora, su fauna intrínseca, y en este caso la procesionaria, con los pinos que hay, también sale aquí, una procesionaria que, como decimos, o como nos decía, no afecta tanto a humanos como a animales. En los animales incluso puede ser más peligroso, ha habido casos incluso que han fallecido, ¿no?, el animal, y los niños sobre todo esta urticaria, ¿no?, que puede salir, o toxicidad en el caso de que se meten los dedos a la boca, ¿no?, ¿verdad? Sí. Hay que llevarlo con cuidado este tema. Bueno, esto es como todo, es decir, tampoco podemos alarmar en exceso a la población, a los ciudadanos, porque sí que es verdad que es un bicho que tiene una toxina que es perjudicial para otros seres vivos, pero es que hay otros animales que se las comen, o sea, que les sirven de alimento, con lo cual tampoco le afectan. Una abeja la consideramos peligrosa o no. Sin embargo, el veneno de una abeja se considera que puede llegar a matar a una persona que tenga alergia a esa toxina, ¿no?, a ese veneno. A una persona normal que le pique una abeja no le supone nada más que el dolor del picazo y ya está. Hay que pensar que en la mayoría de los casos con la oruga de la procesionaria ocurre prácticamente lo mismo. Se pueden producir urticarias, se pueden producir molestias de la piel sobre todo, y lo problemático es que se producen inflamaciones que, si están dirigidas a las vías respiratorias, entonces ya sí que empieza a haber un problema importante para la salud de las personas o de los animales, pero que es mínimo, que es una plaga con la que hemos convivido a lo largo de toda la vida, de todos los años que conocemos, que tengamos memoria, y que hay veces que tiene una mayor capacidad de desarrollo cuando se dan condiciones climáticas favorables para ello, como ha podido ocurrir este año, y por lo tanto la preocupación es mayor. Cuando además estás hablando de mascotas o de niños que no saben perfectamente ante qué se enfrentan, hay que extremar los cuidados, pero los cuidados de los mayores, de los propietarios o de los padres o abuelos de los niños o de las personas que los cuidan, y ser ellos los que tengan la precaución de que esos niños, en este periodo puntual que nos encontramos, que no vayan a tocar ese animal que le puede producir una molestia. Digo le puede porque no a todo el mundo le afecta de la misma manera, y sí que es verdad que cuando a una persona le afecta seriamente, las consecuencias son bastante nocivas. Pero vuelvo a repetir, debemos de convivir con una plaga que existe desde tiempo inmemorial,
que anteriormente era una plaga considerada a extinguir por parte de las administraciones y que, bueno, pues en estos últimos años había tenido menor incidencia y por desgracia nos encontramos, pues no sé si a consecuencia de cambio climático o de qué otros aspectos, pues con un desarrollo muy importante de la plaga que, además de producir estas consecuencias, también provoca unos daños importantes en la vegetación, en los pinos principalmente, en las coníferas, que podemos visualizar en el entorno, pero que también hemos detectado que se están trasladando a otras especies vegetales cuando no tienen qué comer. No es el caso de nuestro municipio, que se instalan pues en olivos, se instalan en almendros, en otros cultivos que tampoco sabemos cómo va a terminar repercutiendo esta situación que empieza a ser ya pues una cuestión a considerar de una forma muy influyente. Uh-huh. Estamos hablando, como decimos, simplemente de extremar los cuidados, ¿no? Sobre todo los padres con los hijos, para que no tengan el problema. Además, estamos viendo ya esas imágenes, se ven muy a simple vista, o sea, no son orugas que van, de hecho, por eso tienen ese nombre, esa procesionaria, porque van siempre en procesión, o sea que a simple vista es muy fácil detectarlas, decir a los niños que no se acerquen, porque bueno, vemos que tienen esos pelillos, ¿no? Que son los que producen esta hinchazón, estos picores, ¿no? Que son lo que peligra, ¿no? No acercarse, sino tocarlos, ¿no? Exacto. Incluso, es verdad que en suspensión pueden haber partículas de esas orugas porque hay una dimensión muy grande de ellas y, bueno, pues también los excrementos que producen caen al suelo, también llevan pues una componente importante y el manipular cualquier parte del organismo de esta oruga o los excrementos de ellos mismos pueden generar esos problemas de volatilidad de esas partículas, de esos pelillos, que pueden perjudicarnos una vez que los inhalemos, que es donde realmente pues, se puede producir un verdadero riesgo para las personas o unas mayores consecuencias de esa intoxicación. Por regla general, si nosotros no las manipulamos ni hacemos ninguna cosa extraña, no debería de ocurrir nada más. Esto en una zona de parques, de esparcimiento de los niños, pues es muy complicado, es imposible, porque no puede detectar exactamente todos los focos de oruga que podemos tener en ese entorno, pero que lógicamente, bueno, pues necesitamos también una mayor concienciación de supervisión y cuidado de los niños para que no se vean afectados como personas más débiles que nadie a esos aspectos negativos de la procesionaria. Esas imágenes están grabadas de hoy precisamente, bueno, pues sobre todo afecta aquí en el núcleo urbano, en el parque, como estamos viendo. Veíamos que en la parte norte no hay, o por lo menos simplemente no se detecta, pero sí que es verdad que la zona sur, como estamos viendo, pues la zona infantil, también el parque infantil de tráfico, está pues, completamente infectada de esta procesionaria. Hablamos de una plaga que se ha producido otros muchos años, ya ha habido quejas también de los padres, pero tú mismo nos dices que no es para alarmar a la población, ni mucho menos consideráis que sería, si esto sigue, cerrar el parque o no sé, o alguna medida preventiva, Julián. Yo, desde luego, tampoco quiero minimizar los riesgos que puede ocasionar la procesionaria, ni muchísimo menos, pero que quiero decir que, vuelvo a repetir, que convivimos habitualmente, año tras año con ellos y que, bueno, pues que hay una dimensión mayor de plaga. Lo que tenemos que hacer es extremar los cuidados que debemos de tener y ya está. Pero que, bueno, pues por suerte, y Dios quiera que se siga manteniendo esto, tampoco estamos hablando de situaciones graves en extremo, de multitud de personas que se vean afectadas por estas consecuencias negativas de esta oruga. Esto es pues peculiarmente difícil decirlo cuando puedes estar escuchando a una persona que haya tenido algún familiar o directamente que haya sufrido esos daños, pero que lógicamente y por suerte no todo el mundo se ve afectado por esta plaga. Los cuidados que tenemos que tener, bueno, pues hay que entender que tenemos espacios abiertos que son de uso y disfrute de los ciudadanos y que nosotros tenemos que actuar en la medida de lo posible para el control de esa plaga. Lo recordaba en el Pleno, por desgracia, lo que podemos utilizar para luchar químicamente, que es la única opción que podemos tener ahora por las peculiaridades que presenta la vegetación, por ejemplo, del parque y de los pinos de las pedanías, pues no nos va a dar una efectividad del 100%, porque los productos tóxicos que podemos utilizar, los fitosanitarios, para que nos entiendan, que podemos utilizar, son los considerados menos peligrosos, los que tienen una clasificación toxicológica considerada como XN, que sería un producto nocivo. Eso mata a la oruga, pues de una manera determinada, pero ese producto sí que emana una serie de vapores que son los que también podrían llegar a perjudicar a las personas. Pues ahí sí que habría que cerrar el parque cuando hagamos ese tratamiento,
pues necesitaremos un mínimo de 24 o 48 horas, no sé si 2, 3, 4 días de espacios cerrados en ese caso, para que, bueno, tenemos que entender que también van a caer gusanos muertos al suelo una vez que se haga la aplicación, y eso va a estar en constante mayor cantidad que lo que puede haber ahora cuando la oruga está viva y que se está yendo de un sitio a otro para colonizar nuevas zonas. Por lo tanto, tenemos que tener esa precaución y cerrar los espacios durante un tiempo el menor posible, pero el suficiente para garantizar la seguridad de los usuarios de esos espacios. ¿Cuándo van a comenzar estas actuaciones, Julián? Bueno, cuando hacemos aplicaciones fitosanitarias, la gente del campo nos va a entender perfectamente. Aparte de que tenemos que tomar la determinación de qué producto utilizamos, de cuándo lo hacemos, también influyen otros factores, y es que lo hacemos al aire libre y nos influye el viento y la lluvia. Pues hoy precisamente tenemos un día un tanto peculiar, que no llueve, pero que parece que quiere hacerlo, y habrá que tener cuidado también de hacerlo cuando el tiempo nos lo permita. La pretensión era hacerlo el propio jueves y viernes. A partir de mañana. A partir de mañana, si nos deja el tiempo y todos los servicios, porque tenemos que echar mano también de otros servicios que no son los propios del ayuntamiento por la altura de los pinos. Me refiero al parque de bomberos que tenemos aquí en el polígono San Rafael, pertenecientes a la Diputación de Albacete, para que con los medios, con las escalas, podamos subir en altura para poder hacer la proyección de los fitosanitarios a echarle a esas bolsas donde se concentran los bichos para pasar las noches y protegerse de alguna manera de las inclemencias. Esas bolsas son nidos que vemos blancos en las ramas, ¿no? Son nidos que, a fin de cuentas, lo que vienen a ser es un abrigo que ellos se fabrican para, bueno, por las noches bajar la temperatura y de alguna manera se protegen de ese frío. Bueno, pues conjuntando todos esos factores, la pretensión es de que el viernes hayamos podido terminar las aplicaciones en el parque, y de esa manera que esté cerrado pues a lo largo de jueves, viernes, tal vez sábado y domingo, para los bichos, para las orugas que puedan caer al suelo, y a partir de la semana que viene que pudiéramos utilizar el parque en condiciones normales y con una presencia muchísimo menor de esas orugas que nos pueden ocasionar alguna controversia en la utilización de esos espacios abiertos. Pues la oruga procesionaria, que como decimos se está expandiendo, se crea esta plaga, pero bueno, también estas medidas que esperemos que sean efectivas, ¿no? Luego hay que ver los resultados. A partir de mañana probablemente, pues si se empieza a actuar, la semana que viene a lo mejor ya se puede ver un cambio. Julián, puede ser que veamos algo menos. Entiendo que sí, hay que recordar, es decir, hay productos, fitosanitariamente hablando, hay productos que serían capaces de controlar la plaga, pero tampoco podemos correr el riesgo de utilizarlos porque tienen una mayor toxicidad. Entonces sí que podríamos hablar de un problema posterior una vez que se hubieran hecho las aplicaciones. Tenemos que utilizar los más respetuosos con la flora y la fauna, que también transitan en la misma zona donde se instalan las orugas, y sobre todo pues con las personas también y los animales que pueden ir a disfrutar de esos espacios. Y bueno, pues yo creo que la semana que viene vamos a ver un cambio importante en esa situación de desarrollo de la plaga. Por lo que hemos mirado también de las previsiones meteorológicas, parece ser que a partir de la semana que viene también bajaba la temperatura en cierta medida, lo que va a ayudar también a que, aunque este bicho peculiarmente aguanta hasta menos 12 grados bajo cero una vez que está dentro de esa bolsa blanca que podemos ver en los pinos, pero con frío pues se desarrolla muchísimo menos, tiene mucha menos movilidad que cuando hace mucho más calor, como es lógico. Por lo tanto, creo que la semana que viene, tanto en el parque como en pedanías, que se empezarán a hacer los tratamientos también. ¿Dónde son los sitios donde se va a actuar? También en las pedanías que mayor cantidad de pinos tienen, tanto en los exteriores como en el centro de esas pedanías. Cañada de Agra, por ejemplo, pues está perimetrada completamente de pinos, pero es que también entre medias de las calles tiene espacios de pinos, y allí esta semana pasada pues ya visitamos con los jardineros del ayuntamiento pues para planificar un calendario de tratamientos, y posiblemente también lunes o martes, inmediatamente que terminemos en el parque, pues ya con medios propios, que ahí sí creo que podemos hacerlo con medios propios, pues podremos hacer esas aplicaciones también en las pedanías. Y será pues la incidencia directa y más rápida intentaremos hacer los entornos de los colegios que tengan necesidad de hacer esas aplicaciones, y pues actuaremos en Iso, en Cañada de Agra, en Mingojil y en Nava de Campana de inicio, que es donde mayor presencia hemos visto de esas bolsas de orugas, y por lo tanto presencia de estos animales para intentar controlarlos.
Pues una actuación que vais a hacer contra esta plaga de la procesionaria, y aprovechamos también, hablando de zonas verdes, hablando de la vegetación que se encuentra también en estos jardines, en estos parques que tenemos en Ellín. Vamos a recordar a los espectadores un poco cómo está la situación de las palmeras, Julián, que nos acordamos ahora también de haber estos tratamientos que se han hecho en los últimos años contra el picudo rojo, ¿no? Bueno, iba a hacer una broma, y digo, menos mal que el picudo no le pica a la gente, ¿no? Pero tenemos prácticamente la misma situación que con la oruga de la procesionaria. O sea, por las circunstancias del invierno hacen que, bueno, pues que hayan sido bastante más voraces el picudo rojo con nuestras palmeras, y yo creo que todo el mundo ha podido ver cómo ha tenido una gran afección en estos días de palmeras que se han visto afectadas. Yo quiero recordar que hay un programa de tratamiento de bastantes palmeras, de muchas palmeras en nuestro municipio, las que consideramos históricas, las que son en cierto modo, de titularidad municipal, y que ni aún así hemos conseguido una efectividad del 100%. Aquí radica, por ejemplo, una evidencia de lo que decía, de que los productos fitosanitarios no son pues una solución efectiva al 100% con plenas garantías. Sí que limitan, desde luego, el control de las plagas, que pueden ser perjudiciales para estas plantas. En estos momentos, bueno, pues estamos intentando ver acciones complementarias o alternativas a los tratamientos y cuidados que se están realizando hasta ahora, que se ha hecho con una empresa externa del ayuntamiento, y que, bueno, pues el objetivo era controlar tanto perimetralmente nuestro municipio con trampas de feromonas, al igual que se puede hacer con la procesionaria, con trampas de feromonas para capturar a los individuos que puedan venir a colonizar esas palmeras, o bien con tratamientos químicos dirigidos directamente a las palmeras. Pero bueno, también hemos visto alguna otra alternativa totalmente ecológica que se ha desarrollado desde la Universidad de Alicante, que bueno, hemos ya programado alguna reunión con técnicos de estos departamentos de la universidad para analizar y ver la posibilidad de utilización de esos productos, que son mucho más respetuosos con el entorno que rodean a esas palmeras y con las personas, y bueno, permiten una facilidad mayor de aplicación, con un condicionante, que además es que el propio escarabajo, el propio picudo, pues es capaz de contaminarse con un hongo que lo termina matando, pero además de difundirlo a otros espacios, a otras palmeras que sin haber sido tratadas pueden también adquirir un potencial importante de defensa ante ese picudo. Es un producto nuevo que nos interesa conocer, y que estamos en la vía de analizarlo con los productores para ver sus posibilidades de utilización en nuestro entorno y abarcar a la vez un mayor número de palmeras a tratar, porque bueno, el gusano, el picudo, trabajaba básicamente en una palmera que se le conoce como datilífera, son las palmeras que echan dátiles, pero también, bueno, pues cuando ya iba teniendo menos, cambió a otra, que es la canariensis, son las otras palmeras que no echan dátiles, echan unas inflorescencias muy parecidas, pero que no llegan a tener dátiles nunca. Pero además, bueno, la sorpresa es que ya hemos visto afectadas también palmeras washingtonias, que son las que tienen como las palmas abiertas en abanico, que no es normal que el picudo se las coma, pero que también hemos visto algunas afectadas, y que lógicamente, bueno, pues es una planta que, aún no siendo autóctona de la zona, pues algunas tienen el carácter de históricas, y debemos, yo creo, tener el compromiso moral de intentar mantenerlas lo máximo posible. Y muchas de ellas particulares que también pedíais que la gente intente tratarlas, ¿no? Lógicamente, nosotros podemos actuar sobre las propias. Hay un protocolo que establece cómo tratar las palmeras una vez que se han contaminado, que se han muerto, por decirlo de alguna manera, y que no podemos hacer otra cosa que tratarlas correctamente para intentar evitar la infección de otros focos, y hay un protocolo de tratamiento. Yo animo a todos los ciudadanos a que visiten el blog de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ellín, y van a tener información detallada de todo lo que pueden hacer en esos casos para intentar, pues, minimizar al máximo posible los síntomas del picudo, e intentar evitar que la plaga se vaya difundiendo en mayor medida, porque lógicamente, si todos colaboramos, pues conseguiremos mayores logros que nosotros podamos actuar en las palmeras municipales, pero que por el exterior pues no se haga nada, o se haga lo mínimo para que pueda seguir sirviendo de alojamiento, de refugio a esos insectos cuando hagamos los tratamientos fitosanitarios que tenemos que hacer para evitar la desaparición, la muerte de esas palmeras.
Bueno, y queríamos hablar sobre todo de parques y jardines, del tema un poco de las plagas, ¿no? Hemos empezado con la procesionaria, hablamos también del picudo, y antes de terminar, Julián, también queríamos aprovechar para preguntarte, porque es un tema también que salió en el pleno, además, los vecinos también parece que se están quejando últimamente, creo que incluso estaban recogiendo firmas, o empezaron a recoger firmas también en el Jardín de Martínez Parras, que es sobre, bueno, son dos aspectos distintos, pero parece que están... Otra plaga. Sí, es la limpieza y la seguridad, ¿no? Sí. Se quejan muchos de que, bueno, pues es un sitio de niños donde parece que no a lo mejor a las mismas horas, porque sabemos que los niños juegan por el día y a lo mejor luego el botellón se hace por la noche, pero sí que se dejan restos de cristales o bueno, pues incluso también se quejan de que hay gente bebiendo por el día a la hora que están jugando los niños, hay mucha suciedad luego también, peligros, ¿cómo está ahora mismo ese tema? No sé si te habrán llegado noticias, supongo, también, claro, lógicamente hay una preocupación importante siempre en aspectos de limpieza, principalmente. Yo, bueno, pues hice ese llamamiento en el ayuntamiento, sobre todo a los compañeros concejales que tenemos ocasión de compartir la corporación municipal, y es que creo que es importante que todos pues podamos transmitir que la responsabilidad de mantener limpio un espacio no le corresponde solo al ayuntamiento, a la empresa de limpieza, sino a que todos tengamos un comportamiento adecuado, corresponsable con el entorno que nos rodea y con los vecinos con los que convivimos. Y sobre todo, pues no solo a limitarnos a cuidarlo, sino a llamarle también la atención a todas aquellas personas que tienen un comportamiento pues incívico y que para nada respetan lo que es patrimonio de todos, ¿no? Yo quiero hacer, bueno, pues un llamamiento importante, y es que, bueno, cuando, por ejemplo, se va paseando con un perro y el perro hace sus necesidades, pues lógicamente hace mucho daño que ese animal lo haga en un espacio de un jardín, en un césped en el que hay contacto de niños también, que pueden estar jugando y luego poder estar incluso tocándole, pues es muy desagradable, a la par que también peligroso para la salud de los niños y demás. Y tiene que tener el suficiente civismo para tener un comportamiento de que cuando tienes una mascota tienes que tener la corresponsabilidad de intentar no perjudicar los derechos de otra persona que también pueda disfrutar ese entorno. Y bueno, pues no veríamos situaciones, pues como estamos apreciando y detectando, que también hago un llamamiento, es como a la persona que desde los propios servicios municipales podamos detectar que está haciendo eso, sin lugar a dudas se van a imponer sanciones que luego, bueno, pues van a lamentar algún propietario de esas situaciones. De la misma manera. Incluso te lo digo porque no, muchas veces a lo mejor el equívoco que tienen muchos o algunos dueños de perros de que si se van a donde están los árboles o el césped, ahí se puede hacer necesidades. Tampoco, eso está prohibido y hay que recoger los excrementos. Yo es que entiendo que por moralidad, en espacios de césped, ni cerca de un árbol ni lejos, en un sitio donde un niño va a estar tumbado, jugando, que no saben, no son conscientes de lo que hacen. Un niño o un adulto, claro. Sí, pero un niño tal vez tiene no sé, pues la peculiaridad de que puede coger algo del suelo y echárselo a la boca, con lo cual estaríamos todavía incrementando más esos riesgos, ¿no? Un adulto pues tal vez no iba a hacer una gestión como un niño del espacio público, ¿no? Y tendría más cuidado. Lógicamente, si ve el excremento de un perro, pues lo más probable es que no lo toque, bueno, que maldiga o haga o vocifere alguna cosa, que un impropelio por la situación que se encuentra, pero bueno, no se acercaría a él. Pero que lógicamente, bueno, pues se debe tener unas normas de comportamiento que están reguladas por una ordenanza y que son sancionables, y que lógicamente, bueno, por último que queremos es poner sanciones, pero que si hay que tomar una determinación, pues habrá que hacerlo. Y bueno, yo he dado instrucciones de que se vigile en la medida de lo posible, y no hay ningún reparo en que ante una persona que tenga un comportamiento incívico, pues tener que tomar alguna determinación de algún tipo de sanción. Es lo último que pretendo. O sea, o que pretendemos desde el ayuntamiento, porque lo obvio y lo normal sería que todos pues intentásemos ayudar. En el aspecto de suciedad y demás, bueno, tenemos personal en todos los espacios limpiando a diario, tanto el Jardín Martínez Parras como el parque municipal. Y yo puedo dar fe de que se limpia. O sea, decir, puede ser que nos guste que esté más limpio todavía, pero es que lo que no puede ser es que terminemos de limpiarlo y que a las 2 horas ya hayan restos de suciedad, de papeles, de bolsas y demás, porque lo hemos tirado a alguien. Cuando hay pues bastantes papeleras, hay bastantes contenedores en los que podríamos hacer esos depósitos. Y yo creo que si todos nos concienciáramos de que debemos de intentar apoyar las labores que como ayuntamiento podremos ofrecer a los ciudadanos, pues todo va a funcionar mucho mejor, y yo creo que todos nos sentiremos mucho más orgullosos de lo que tenemos en nuestro territorio. Y luego ya, bueno, pues... Lo que dices de la limpieza, Julián,
detallar un poco o concretar un poco, porque parece ser que las quejas vienen sobre todo los fines de semana, que a lo mejor es cuando los funcionarios municipales no tienen horario o no tienen el horario y tienen a lo mejor que hacer horas extras y tal. Parece que es los domingos, sobre todo, es el día que se quejan de que están esos restos de la noche anterior o de que no se ha limpiado en 2 días. Bueno, es donde iba. Luego queda una tercera cuestión, que es la de los botellones que se nos producen en las zonas donde se bebe, se acumulan muchos restos de suciedad. Y bueno, pues yo tengo que recordar que cuando ha sido época en la que se ha producido ese botellón, hemos dispuesto personal de los planes de empleo los fines de semana para que limpiaran esos restos de botellón. Es cierto que ahora estamos volviendo a detectar, posiblemente por las mismas circunstancias que hacen que hayan más plagas de insectos, por la bondad del tiempo, que no hace frío y que no da reparo en salir a la calle y estar pues hasta altas horas o toda la noche pues alternando con los amigos y bebiendo o haciendo lo que corresponda, ¿no? Lo que quieran. Entonces, si detectamos pues esa necesidad de tener que volver a ponerle a alguna persona de los planes de empleo turnos de fines de semana, pues lo valoramos y lo hacemos como lo hemos hecho hasta ahora. Yo creo que en este tiempo atrás no hemos tenido ningún reparo en modificar esos turnos de trabajo. Los trabajadores a los que se les ha ofrecido, les agradezco pues esa actitud de positividad a la hora de decirle que tienen que trabajar un fin de semana en compensación a días de trabajo que les correspondían, es decir, cambiar un sábado por un jueves o un viernes por un domingo, y lo han estado haciendo, con lo cual bueno, lo analizaremos y si es necesario, sin lugar a dudas, lo implantaremos nuevamente ese servicio de limpieza, pero bueno, vuelvo a repetir, también es importante que se colabore en la medida de lo posible, y vuelvo a repetir, como dije, en plan, bueno, espero que haga frío para que todo eso no se produzca y de alguna manera pues a lo que nos corresponde, a la limpieza por parte del ayuntamiento, de los servicios municipales, pues que de alguna manera sea menos necesaria tener que afrontarlo porque no existe esa suciedad. Pues Julián, estaremos pendientes de todos estos asuntos, de la evolución que hagan, sobre todo bueno, pues de con el que comenzamos, de la procesionalidad, con este tratamiento que vais a comenzar, si todo sale bien a partir de mañana, pues veremos también cómo evoluciona, y darte las gracias por estar aquí y contarle a los ciudadanos esta problemática y cómo vais a solucionarla. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre digo, a vuestra disposición cuando queráis, y es importante bueno, pues que la población también conozca cómo se trabaja y sobre todo bueno, pues hacer ese llamamiento de intentar que entre todos podamos disfrutar pues de espacios en nuestro municipio que al final es patrimonio nuestro y que tenemos que disfrutar nosotros, los que estamos ahora, y lo que le tenemos que dejar también a los que puedan venir por detrás. Pues Julián Martínez, concejal de Medio Ambiente, que nos ha explicado pues esta plaga de procesionaria, los efectos que está causando y lo que se va a hacer desde el ayuntamiento. También hemos hablado del picudo y de la limpieza de los parques y jardines, aprovechando que está aquí. Como todas las entrevistas de los miércoles, bueno, pues detallando algún tema en concreto que llevamos durante toda la semana. Esta semana hemos elegido la semana que viene, bueno, pues veremos a ver cuál es. De todas formas, seguiremos en los informativos con todas las noticias a partir de las 9:30, 9:30.